Estás viendo Así estamos con Rafael Domínguez. Los derechos humanos, este tema en el país, en su momento, algunos dicen, impidieron que las manos duras y superduras hicieran su trabajo. Ahora que la situación se ha desbordado, la gente pide nuevamente que se haga el trabajo y podremos entonces traer otra vez el tema de derechos humanos o dejarlo a un lado. Cerramos agosto con 911 personas asesinadas en el país. Muchos dicen estar dispuestos a perder garantías ciudadanas con tal de que se acabe la delincuencia, pero eso ¿dónde deja los derechos humanos en el país? El fiscal general de la República pidió en la Asamblea Legislativa que se le den plenos poderes incluso para intervenir las llamadas telefónicas sin orden judicial, cosas que van contra los derechos fundamentales. Benjamín Cuellar está con nosotros para hacer análisis sobre estas temáticas. Benjamín, ¿en qué momento vivimos respecto a este tema de derechos humanos? Yo creo que El Salvador ha tenido experiencias, como lo decía anteriormente, de las cuales lecciones de las cuales deberíamos aprender. Cuando cierto sector de la sociedad salvadoreña clamaba porque se fuera con todo contra el terrorismo, ¿verdad? En aquellos años de 1980 mataron hasta un arzobispo, ¿verdad? O sea, ahora que todos somos Romero, ¿verdad? Hay que recordar eso. Lo mataron porque era delincuente terrorista. Nunca se lo dijeron así en su cara, ¿verdad? Ni públicamente, pero en los círculos cerrados lo decían, ¿verdad? Mataron a un rector de la Universidad de El Salvador, mataron a un rector de la UCA, 5 jesuitas más, la señora con su hija, mataron más de 1000 campesinos en el Mozote con un montón de niños. O sea, cuando se le suelta el freno, ¿verdad?, a la bestia represiva, ¿verdad?, nadie tiene seguro que le vaya a pasar, que no le vaya a pasar nada. Eso tengámoslo claro. Y esta gente que dice que está dispuesta a renunciar a algunas garantías y a algunos derechos, quiero ver cuando le lleguen a sacar un hijo o una hija en la noche, ¿verdad? Un grupo de exterminio, aplaudido por la sociedad. Quiero ver qué pasa. O la gente que pide pena de muerte, quiero verla con este sistema de justicia tan defectuoso, por decirlo de alguna manera, tan descartable como el que tenemos, enfrentando, digamos, una investigación y un juicio y una condena por pena de muerte. Cualquiera podría, ¿verdad?, ser víctima de esto. Entonces, yo sí creo que lo que hay que hacer, obviamente, es utilizar el poder coercitivo que tiene el Estado y utilizarlo bien. Por ejemplo, ¿desde cuándo anda el ejército en las calles en este país? Después del fin de la guerra y que le quitaron las facultades de seguridad pública, o sea, de trabajar en tareas de seguridad pública. Desde el 16 de julio de 1993, año y medio exactamente después del fin de la guerra, ¿verdad? Ese fue el primer patrullaje que se dio conjunto con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? ¿Verdad? Se ha reducido la delincuencia, ¿verdad? Ahí anda aplanando calles el ejército de arriba para abajo y no pasa nada. En algún momento matan un delincuente con el que se topan, ¿verdad? Creo que hace poco pasó eso y hace un par de años también allá por la zona de Lourdes. Pero no es efectivo, es un gasto absurdo. Eso sí, cuando hay que pegarle la cabeza, si se le quisiera pegar a la cabeza de la bestia criminal, y no solo a las patas, ¿verdad? Ahí sí habría que ocupar ejército, ahí sí habría que ocupar. Ahora, a eso me refiero, perdón, yo sí, cuando dice que la represión hay que hacerlo inteligentemente, ¿verdad? La gente dice, la gente ha presionado al mismo gobierno para que el gobierno reaccione y diga vamos con todo, se acabó el concepto de tregua o de diálogo y entonces se ha vuelto un concepto represivo, un concepto que algunos incluso llegan casi hasta justificar el tema de grupos de exterminio en este momento. ¿Los existe ya? Yo sí te acordás, Rafael, de aquel dicho que decía, yo me recuerdo cuando estaba pequeño, soy mucho mayor que vos, pero decía, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Verdad? Ese era el dicho que había. O sea, no voy a hablar de los gobiernos de arena, porque ya sabemos, ya se ha dicho cantidad de cosas. Voy a hablar de los gobiernos de lo que se llama ahora izquierda, yo no sé si será o no, ¿verdad?, pero del FMLN. O sea, llevan más de 6 años de tener mucho más militarizadas las tareas de seguridad pública, ¿verdad?, en este país.
si Arena hubiera hecho, ¿verdad?, en su gobierno, el 10% de lo que ha militarizado las tareas de seguridad pública, este gobierno, ¿verdad?, y la mano dura y la represión, como se está hablando, y los grupos de exterminio y todo eso, estarían mis colegas, ¿verdad?, echando fuego por la boca, ¿verdad?, denunciando eso. Ese es un problema también, o sea, la coherencia para exigirle al Estado salvadoreño que cumpla, que el Estado no solo es el gobierno del Ejecutivo, también es la Asamblea Legislativa, también es el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, el Ministerio, todo el Ministerio Público, el resto del Ministerio Público. Entonces, menciono eso por un lado, pero también menciono de que en estos dos gobiernos, ¿verdad?, del FMLN, hemos pasado de la prevención con Manuel Melgar a la represión con Munguía Payés, ¿verdad?, con David Munguía Payés, con el mismo Munguía Payés a la tregua ya siendo ministro, la represión siendo ministro de Defensa, la tregua siendo ministro de Justicia y Seguridad Pública, y después con Ricardo Perdomo, lo último que quedó fue un año que estuvo ahí, no sé qué se hizo. Y ahora con este gobierno pasamos de la policía comunitaria a la guerra total contra las maras. Entonces no hay coherencia, no hay política criminal de Estado. Entonces la gente no se da cuenta de eso, ¿verdad? O por lo menos en su desesperación lógica, ¿verdad? Yo sé que me van a decir que yo no vivo en las zonas donde sí vivo en zonas, ¿verdad?, difíciles, ¿verdad? En realidad todo el país está difícil, pero vivo en zonas difíciles, ¿verdad? En zona difícil. Pero la gente en su desesperación, ¿verdad?, no exige lo que debería de exigir. Es una política criminal coherente que tenga prevención a tiempo, ¿verdad?, inteligencia, contrainteligencia, ¿verdad?, represión dura, sobre todo contra las cabezas, ¿verdad?, combate a la impunidad, rehabilitación real, ¿verdad?, no eso que tenemos en los centros penales, que son unas cloacas, ¿verdad? Meter a una persona, limpiarle en una cloaca, es ensuciarla más. Protección de víctimas y testigos, ¿sí? Protección de funcionarios que funcionan bien, también, ¿verdad?, que no los estén amenazando y que por las amenazas resuelvan como resuelven algunos, ¿verdad? Combate a la impunidad y a la corrupción. O sea, todo eso hay que hacer, hay que tener presente una política criminal, no solo la represión. Con la declaratoria de grupos terroristas que hizo la sala a las maras y con otros elementos ahí intrínsecos, se abren muchas puertas. Se abre la puerta al Estado represivo total. Yo creo que no, ¿verdad? Porque primero esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, perdón, de la Sala de lo Constitucional, es respuesta a una demanda que presentamos varios ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Yo lo presenté con otra colega del IDUCA, pero fueron varias demandas de inconstitucionalidad sobre la ley especial contra actos de terrorismo, no sobre las maras, ¿verdad? No estábamos planteando ahí, no le estábamos preguntando a la Sala de Constitucional ni pidiendo que resolviera sobre si las maras eran terroristas o no. Que infunden terror, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Eso es evidente. Técnicamente ni siquiera Naciones Unidas ni el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha definido qué es terrorismo, ¿verdad? Pero por ahí anda un concepto en el cual se plantea de que son aquellos grupos violentos que a través de actos violentos quieren infundir terror para conseguir algunos objetivos. Entonces las maras entran dentro de ese concepto. Yo digo que sí y no, porque no es una modificación ni influye en la legislación, en la normativa penal, ¿verdad? Es un considerando dentro de esta sentencia de inconstitucionalidad que planteaba a la ley de actos especial de actos. Pero esto te abre la puerta a que haya procesos más cortos, más rápidos, jueces especiales, se habla de jueces sin rostro, se habla de todas estas cosas que al final podrían, vuelvo sobre el tema, ¿no?, restringir los derechos ciudadanos y humanos frente a la necesidad de combatir y controlar la delincuencia. Cuando se empezó a discutir, primero hay que ver cómo funcionan los gobiernos en El Salvador, ¿verdad? Son reactivos, ¿verdad? Esta ley especial de actos contra terrorismo surgió después de lo de Belloso, ¿verdad? De lo del famoso, Mario Belloso se llamaba, ¿verdad? Que en el 2005 atacó
a agentes de la Policía Nacional Civil con un fusil de guerra, con un arma de guerra, ¿verdad? Que, por cierto, voceros del FMLN, en aquel entonces oposición, dijeron de que había sido el helicóptero de la policía el que había disparado, ¿verdad? O que habían disparado desde el hospital Benjamín Blum, ¿verdad? O sea, vueltas da la vida, y se verán cosas todavía. Pero la ley de proscripción de pandillas, ¿cuándo se aprobó? Después de la quema del bus en Mexicanos, en mayo o junio, creo, del 2010. ¿Sí? O sea que son puras reacciones. Ahora van a ir con lo de los jueces sin rostro, probablemente, si ocurre algo, ¿verdad?, más allá de los 900 y tantos, de las 900 y tantas muertes violentas, que maten a algún empresario, que ojalá que no, ¿verdad?, estoy diciendo, pero que no sigan matando gente, ¿verdad? Entonces, no se trabaja de manera inteligente y estratégica, se trabaja de manera reactiva. Y entonces ahora están apareciendo calentando el ambiente con lo de los jueces sin rostro, los fiscales especiales, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando nosotros nos pidió el coronel Antonio Almendaris, ¿verdad?, que participaron en la discusión sobre la ley, o la discusión está sobre una ley antiterrorista, ¿verdad? Nosotros, nuestro planteamiento fue como IDUCA, ¿verdad?, y se lo dijimos a la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa, les dijimos, miren, no es necesaria una ley especial. Eso está ahí en el Código Penal ya establecido. Todo eso que están planteando está establecido. Si quieren ajustar cosas, reformen el Código Penal, pero no creen una ley especial, ¿verdad? Porque es eso, pura reacción. Pero como sé que no nos van a hacer caso, ¿verdad?, y nosotros consideramos que son inconstitucionales algunos de los artículos que están en esta ley, entonces cambiémosle esto y esto. Entonces hicimos una propuesta, ¿verdad? Pero yo creo que El Salvador tiene el cuerpo normativo y las instituciones, ¿verdad?, para enfrentar este problema. Ahora, ¿dónde están las maras y esta situación de criminalidad del país? Porque son grupos armados con campamentos, o al menos lo que mediáticamente uno conoce, ¿no? Campamentos de entrenamiento, armas de grueso calibre, entrenados para combate en la montaña. Estamos viendo atentados directamente contra los cuerpos policiales, bombas ahora, explosivos. ¿Qué es lo que entonces tenemos en el país? Este camino, ¿verdad?, ya lo conocemos, ¿verdad?, ya lo recorrimos y ya sabemos cuál es el destino. Por eso yo mencionaba al principio, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, si repetimos lo mismo que se hizo antes, ¿verdad?, vamos a llegar a la misma situación que antes, a una guerra total. Yo sigo sosteniendo, ¿verdad?, y lo he dicho en muchos lados, de que en la actualidad estamos viviendo, no pasamos de la guerra a la posguerra y de la posguerra a la paz. Pasamos de la guerra a la posguerra y de la posguerra a 3 guerras, ¿verdad? Guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra de las maras contra la población. La guerra que se puede acabar más rápidamente, creo yo, es la guerra entre maras, si se unen, ¿verdad?, como se anda mencionando. La guerra contra las maras y la guerra de las maras contra la población es una guerra, ¿verdad?, que ya se está volviendo sucia, ¿verdad? La primera, la guerra contra las maras, con grupos de exterminio, con escuadrones de la muerte, como les quieran llamar. Y la segunda, la guerra de las maras contra la población, esa sí es guerra sucia, total. Entonces, frente a ese fenómeno, ¿verdad?, insisto, hay que actuar con inteligencia, ¿verdad?, de manera estratégica y plantearse objetivos de corto, mediano y largo plazo. Pero si tenés, Rafael, un gobierno que frente a las críticas que se le hacen, reacciona diciendo, no, es que han aumentado los homicidios, las muertes violentas por las vacaciones de Navidad, ¿verdad? No, han aumentado por la beatificación de Monseñor Romero, han aumentado por las vacaciones de Semana Santa, han aumentado por la final de la Copa, de la Champions, ¿verdad? Han aumentado porque están reaccionando así las maras frente a la guerra que ya le declaramos a las maras. O sea, dan explicaciones sacadas de la manga, ¿verdad? Se ha aumentado porque se ha permitido de parte del Estado, por omisión o por acción, ¿verdad?, que estos grupos crezcan y realmente están armados, pero solo se le está pegando a la tropa, ¿verdad? Y la tropa
¿verdad?, va a seguirse renovando, así como se renovaba la guerrilla, como se renovaba la tropa del ejército en la guerra. El problema son las cabezas, los estados mayores. La gente, la población, y te lo dicen al teléfono, y cuando comentan acá, dicen, es necesario hacer algo. Sí. Y se puede hacer algo con los conceptos de derechos humanos como lo hemos conocido, es decir, porque la gente dice, es que eso nos detiene, eso detiene lo que se debería hacer. ¿Pero por qué detiene? ¿Cuándo, al menos yo, cuándo he dicho de que no hay que reprimir el delito? ¿Cuándo he dicho yo que no hay que combatir la impunidad? O sea, pero que no los vuelvan víctimas, o sea, que no los vayan a sacar de sus casas y los matan, ¿verdad? Con tiro de gracia. ¿Por qué? Porque entonces esa familia va a pedir investigación probablemente y castigo a los responsables. Si a cualquiera de nosotros le llegan a sacar, ¿verdad?, un familiar de la casa y le pegan, lo sacan, y porque alguien informó que era marero, ¿verdad?, o porque tenía un tatuaje, ¿verdad?, le pegan el tiro en la cabeza, ¿sí?, sin haber enfrentamiento. O sea, ¿qué va a decir la gente? Entonces, yo nunca he dicho, ¿verdad?, yo lo que he dicho es que el trabajo de derechos humanos tiene que tener como centro las víctimas. Por eso es que yo creo que en mis años de trabajar en esto, ¿verdad?, después del fin de la guerra, nadie puede acusarme de que yo he defendido victimarios. No, la gente cree que por cumplir todo el estamento de derechos humanos te hace policía y autoridad más débil. No, nadie les está quitando armamento. Nadie les está cambiando la legislación para decir que ya no pueden reprimir al delincuente. Nadie está diciendo eso, ¿verdad? O sea, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. O sea, si lo que se está haciendo es querer quedar bien con la gente, ¿verdad?, pensando en la próxima elección, o sea, no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado, Rafael. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el trabajo de inteligencia detecta que parte del Estado Mayor de un grupo criminal, por decir Estado Mayor, de la cabeza de un grupo criminal, ¿verdad?, está reunido en tal lugar para planificar, ¿verdad?, una estrategia o una acción como un paro de transporte, ¿verdad?, y se tiene esa información, se va y se golpea, y si sabemos de que, y si la información de inteligencia le dice de que se van a enfrentar con un ejército, ¿verdad?, o con combatientes, ¿verdad?, que van a defender a esa cabeza de la delincuencia, entonces hay que llevar el ejército y lleven como dice la gente, a los derechos humanos también, para que vean de que no se van a cometer violaciones graves de derechos humanos, que va a haber un enfrentamiento y probablemente van a haber muertos, pero entonces David Morales y su gente va a garantizar, va a verificar y va a garantizar que se respetaron los derechos humanos, pero que también los policías y la tropa del ejército tenía que defenderse, ¿verdad?, y tenía que atacar para capturar a los tipos que estaban ahí, y sería un golpe duro a la delincuencia, pero no lo hacen. Por eso yo soy del parecer que tanto que se habla de CICIG en El Salvador y todo eso, no, hombre, debería crearse una comisión trinacional para el combate a la impunidad, que es lo que nunca se ha aprobado en El Salvador. Hablando de eso, ¿qué opinas del fiscal? Porque es importante en esa lucha contra la impunidad instituciones fuertes, y la Fiscalía es y debe ser una institución que logre golpear la impunidad. A mí cuando un funcionario, ¿verdad?, anda robando cámaras, ¿verdad?, y pidiendo micrófono, ¿verdad?, y estando en los medios a cada rato, dando declaraciones y montando así teatros, a mí me da desconfianza, ¿verdad? Y si eso se intensifica para el momento de la elección del fiscal, me da más desconfianza todavía. Yo creo que en el sistema de justicia, tanto fiscales, jueces, magistrados, etcétera, deberían de callarse la boca, ¿verdad?, tener voceros que den declaraciones cuando sea necesario y ellos demostrar, ¿verdad?, demostrarle a la sociedad, ¿verdad?, su trabajo con resultados, ¿verdad?, sin tanta declaración. O sea, ¿de qué me sirve a mí que estén diciendo, ¿verdad?, un día sí, un día no, ¿verdad?, en los medios que están combatiendo la impunidad, si no lo están haciendo? O sea, el clásico ejemplo ahora es el del niño, ¿verdad?, que intercambiado, de los niños intercambiados en el ginecológico, ¿verdad?, y que ahora aparecieron, ¿verdad?, y los entregaron a sus
familias verdaderas. Ahí hay, ¿verdad?, desde hace más de 30 años, un montón de niñas y niños desaparecidos, ¿verdad? Y el fiscal está moviendo eso, ¿sí? Y miren, yo creo, Rafael, que si el aparato organizado del Estado cometió crímenes, o sea, fue crimen organizado, violando derechos humanos, como se violaron en la década de 1970, 1980 y 1980, quedó en la impunidad, o estaban siendo impunes, ¿por qué no se iban a meter en la corrupción? Y si quedaban impunes en violaciones de derechos humanos y en corrupción, ¿por qué no se iban a meter en tráfico de algo? ¿Verdad? De armas, de personas, de drogas, etcétera. Entonces hay conexiones que hay que investigar, hay vasos comunicantes que habría que buscar. Vamos a una pausa, Benjamín, muy rápido, y si hay alguna pregunta al público la trasladamos. Estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos en esta lucha contra la delincuencia. Ya volvemos. Del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. El tema de derechos humanos en este momento en el que enfrentamos la necesidad de vencer la delincuencia. Está con nosotros Benjamín Cuéllar. Benjamín, yo preguntaba sobre el tema del fiscal porque los acontecimientos en Guatemala nos están marcando que si hay un fiscal, para el caso guatemalteco, una fiscal que se ha puesto los pantalones, uno puede llegar a determinar que se hace justicia y hay presidente y vicepresidenta procesados. Entonces en el país, cuando hablamos de vencer la delincuencia, pero no hablamos de un fiscal independiente y los partidos siguen peleando la cuota de control institucional, la gran pregunta es entonces, ¿cómo vencer esa delincuencia en el país? Yo creo que a mí me contaban un cuento que lo voy a contar rápidamente porque creo que ilustra bien. Estaba un avión estacionado en el aeropuerto, en la pista, iba a salir de vuelo, ¿verdad? Y estaban todos los pasajeros dentro del avión, ¿verdad? Y entró la tripulación y todos, aeromosas, ¿verdad? Y piloto, copiloto, iban con su bastón y con sus lentes negros. Entonces toda la gente se puso nerviosa y dijo, bueno, ¿aquí qué va a pasar? No, decían unos, ¿verdad? Quizás con el radar, con la computadora, pero bueno, el caso es que el avión, se pusieron los cinturones la gente, y el avión arrancó. Iba caminando y no levantaba en la pista. Cuando la gente vio que iba llegando al precipicio, se quitó los cinturones, salió corriendo, pegó en la puerta de la cabina, gritó y se levantó el avión. Y le dijo el piloto al copiloto, el día que esta gente no proteste, nos vamos al precipicio, nos matamos. Entonces ahí el piloto puede ser el fiscal, ¿sí? El copiloto puede ser la Corte Suprema o no sé, pongan orden. Pero si la gente no protesta, ¿verdad?, que es lo que pasó en Guatemala, no pasa nada. Los poderes están acomodados, tranquilos. Que ya se ganó todo en Guatemala, no, por favor. Si el resultado de las elecciones era elegir al menos peor de los candidatos que estaban. Pero esos pasajeros del avión llamado Guatemala tienen que seguir protestando para no irse al precipicio. Eso es lo que falta aquí en El Salvador. Sí es necesario un buen fiscal, pero es necesaria una buena ciudadanía. Te traslado una persona, por razones de tiempo, sí. Una pregunta al menos. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafa. Bienvenido. Mis respetos para usted y también para ahí el señor que es bastante religioso. Una pregunta para él, y es muy amplia. Soy una persona prácticamente de un grado intelectual bajo, pero en las consecuencias que ha sufrido el país, no me deja mentir él, allá por la década
de los 90, los jesuitas parece como que les importaba mucho las cuestiones políticas. A unos no lo voy a tomar a él en cuenta, no lo vi, no supe de él, pero sí de muchos colegas pastores que se supone eran religiosos, que tenían que predicar a Cristo, pero no con violencia. Yo recuerdo en esa época que andaban un panfleto de un Che Guevara con una estrella en el centro de la boina y una gran barba y un puro en la boca y un fusil AK-47 cruzado, por supuesto con el cuerpo de Cristo, lo demás y en una cruz. Mi pregunta es, él le tomo la palabra cuando él dice, bueno, si a ustedes les pusieran o les mataran un pariente, ¿cómo pensaría el señor de los derechos humanos? ¿Pensará como piensa ahora que anda haciendo propaganda política o gestionándose para ver si llega a otro periodo? Okay. ¿Será también que los derechos humanos ha hecho prácticamente efectos negativos en la Policía Nacional Civil porque lo han empapado a modo que les han podrido la mente, que ellos ya no hayan ni qué hacer y que solamente le tiran al sueldo? Voy a respetar, no todos, pero muchos, porque muchos son buenos policías. Nos vamos a quedar ahí con tu comentario y pregunta por razones de tiempo. A ver, gracias. Porque yo los derechos humanos sí. no los veo en la gente civil, no los veo para la gente honrada, y yo veo que hablan mucho a favor de los mareros y que, como él dijo, le gustaría a él que le mataran a una persona para no decir, mira, hay que capturar mareros, hay que aplicar una lectura. Gracias, muy amable. A ver, rápidamente, estamos anclados en muchas cosas del pasado todavía, sí, ¿no? Una mezcla de esto, ¿no? Y como hay una mezcla de cosas ahí, en la década de 1990, ¿verdad? Ya habían asesinado los que supongo, dice, andaban con camisas del Che Guevara, ¿verdad? Segundo Montes y Iriacuría, que nunca lo hicieron, ¿verdad? Y los mataron, el batallón Atlacat, ¿verdad? De manera brutal, sin armas, ¿verdad? Yo le digo de que a los jesuitas y así, Julia Elba y Celina, su hija, pudieron haberlos matado hasta un grupo de Boy Scouts con bordones, porque no tenían ni armas ni eran violentos. No, yo lo que le digo al amigo es que el último caso que yo llevé en el IDUCA, ¿verdad? Un caso de impacto nacional, fue el de Alison Renderos, ¿verdad? Y ahí trabajamos para que se condenara a los mareros, ¿verdad? Protegiendo a la familia de Alison Renderos, que eran las víctimas. Y así hemos trabajado siempre, desde el caso de Ramón Mauricio García Prieto en 1994-95. O sea, hasta la fecha, ¿verdad? Lo que hemos hecho es defender víctimas. Que el gobierno con su fuerza no vuelva víctimas a los mareros, ¿verdad? Esa es la cuestión, que los vuelva, que los trate como delincuentes. Eso sí, y que si se oponen y se resisten, que ocupe la fuerza que el poder, que el Estado, ¿verdad? O que la ley le concede al Estado. Eso hay que hacer, ¿verdad? Benjamín, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta conversación. Y un gusto siempre, tenerte Rafael. Siempre como parte de las personas a las que podemos consultar sobre estos temas tan relevantes. Muy amable. Un gusto. Gracias también a ustedes por seguir en nuestra sintonía. Si va a salir de casa, le decimos qué calles no tomar por el tráfico. Ya volvemos.